Bien, empezamos hoy la última lección de la serie y entonces vamos a tener una clase especial en la que vamos a revisar las conclusiones y vamos a tratar de dar respuesta de la mejor manera posible, aunque no alcanza el tiempo para profundizar en algunas preguntas que surgen al respecto de esta serie. La serie se ha titulado Las marcas de una iglesia saludable. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de cuáles son estas marcas y algunas dudas que surgen con respecto a ellas. La primera marca que estudiamos fue la predicación expositiva. Una iglesia sana se caracteriza por predicación expositiva, lo cual estudiamos en más profundidad, pero significa que el predicador, los que enseñan la Biblia, procurarán ir en orden en la Biblia y apegarse fielmente al texto, evitando pensamientos de ellos mismos, evitando traer temas que no están relacionados directamente con el texto. Habíamos puesto el ejemplo de que solía suceder que el texto no tenía relación con lo que el predicador estaba hablando. Eso sucede mucho cuando hay otros tipos de predicación. Pero entonces, a raíz de esto surge la pregunta: ¿será que es dañino que en algunas ocasiones se dé una predicación o una serie de predicaciones temáticas? Entonces, la aclaración es la siguiente: no es que es prohibido para una iglesia sana tener una serie de exposiciones temáticas. Voy a poner el ejemplo. A raíz de esta serie de estudios bíblicos que hemos tenido, nuestra iglesia se ve en la necesidad de profundizar un poco más en el tema del liderazgo bíblico, el liderazgo de ancianos. Entonces, se va a dar una serie de estudios bíblicos cuyo tema es el liderazgo bíblico de los ancianos. Entonces, durante todas esas sesiones, ese es el tema principal. Se va a estudiar todo lo que la Biblia nos dice con respecto a ese tema. Pero igual, al hacerlo, se procurará tener respeto por el contexto y sacar exactamente lo que la Biblia tiene para nosotros y no imponer en los textos nuestros pensamientos o nuestras tradiciones o forma de entender. Entonces, el número 1 es predicación expositiva, predicación fiel a la Escritura, al principio de que solo nos regimos por las Escrituras, nada adicional. El segundo punto era la teología. La teología tiene que ver con nuestro concepto de Dios. Una iglesia sana tiene que tener el correcto concepto de quién es Dios. Entonces, la pregunta que surgió es: ¿no es intolerancia exigir que todos en la iglesia tengan el mismo concepto de Dios? Esta pregunta surge por el relativismo que impera, porque sería más atractivo a las personas que en las iglesias nos reunamos para tener un compañerismo, para adorar juntos supuestamente, pero yo puedo pensar de Dios, tener una idea de Dios y ustedes tener otra idea de Dios. Para algunos Dios es una trinidad y para otros no. Para algunos en la iglesia Jesucristo sí es verdadero Dios y verdadero hombre, y para algunos por allá no. Tal iglesia es una iglesia enferma, independientemente de la cantidad de miembros y de las otras características visibles que puedan existir en esa iglesia. Una iglesia sana tiene que ser unánime en la fe, o sea, todos tenemos que tener el mismo concepto de Dios, un concepto que surge de las Sagradas Escrituras. No puedo tener yo mi propio concepto de Dios o ampararme en Dios conoce mi corazón y mi relación con Dios es personal, entonces no importa lo que los demás piensan, sino que somos una iglesia, un cuerpo, unidos. El tercer punto que vimos al respecto de las marcas de una iglesia saludable
Otra vez voy a necesitar agua. Por favor, si alguien me pudiera ayudar. El tercer elemento que vimos es un concepto correcto del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tenemos que ver bíblicamente de qué se tratan las buenas nuevas. Entonces, al decir esto, surge un cuestionamiento. Ciertos teólogos, eso a partir del siglo XIX mediados, propusieron, sobre todo en la corriente que se llama dispensacionalista, muchas gracias, que como nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Antiguo Pacto era un método diferente de salvación, que a partir de Cristo el Evangelio es una forma novedosa de salvación. Nosotros tenemos que tener claro que solo hay una forma de salvación y es la que siempre ha habido, únicamente por la fe y únicamente a través de Jesucristo. La diferencia del Evangelio que escucharon los antiguos es que ellos creyeron en el Mesías que había de venir y nosotros creemos en el Mesías que vino, pero el Evangelio es el mismo, las buenas nuevas de que Dios perdona al pecador. Esto es buenas nuevas. Pero mientras el pecador no tenga un concepto correcto de Dios, por ejemplo, de su santidad, en el punto 2, del pecado, de la gravedad de su situación, entonces no va a poder comprender la grandeza del Evangelio. Pero entonces puse esta cita de Hebreos 4:2, quisiera leerla, porque esta carta, que precisamente está dirigida a judíos, nos dice muy claramente que a los antiguos se les predicó el Evangelio. Dice esto, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 2 dice: porque también a nosotros, o sea, ya los de la era cristiana, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra griega que está en lugar de esa frase, la buena nueva, es la misma evangelión que se usa para evangelio. Nada más que en nuestra traducción prefirieron poner la buena nueva, pero lo que aquí dice, bien podríamos traducirlo así: porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Pero entonces dice, la razón por la que no les aprovechó, porque no había fe. Los antiguos, entonces afirmémonos, una iglesia sana tiene que tener un correcto concepto de qué es el evangelio. No hay dos evangelios ni tres, solo hay uno. Las buenas nuevas de que Jesucristo vino, sufrió, murió, fue sepultado y resucitó, y todo esto para salvación de pecadores que tenían merecida la condenación. Esto es la buena nueva, y esa misma buena nueva, aunque no tan claramente la tuvieron los antiguos, que creyeron en la esperanza del que había de venir y cuyo ritual antiguo, todo el simbolismo apuntaba al Mesías venidero. La cuarta marca que vimos fue la conversión, que una iglesia sana tiene que tener un correcto concepto de lo que es la conversión. Si la iglesia no entiende lo que es la conversión, va a aceptar entre sus filas personas que no son convertidas y que van a traer graves problemas a la iglesia. Ahora bien, una pregunta que surge a través de esta marca es: ¿se puede falsificar una conversión? Debemos entender esto. Debemos entender que
de forma premeditada o adrede, nadie va a estar, o difícilmente alguien va a decir, voy a pretender ser cristiano, voy a ir a la iglesia y voy a fingir que soy cristiano. De esta forma, difícilmente alguien lo hace. Sin embargo, tenemos en Jeremías 17:9 claramente establecido que el corazón del ser humano es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, sí es posible falsificar una conversión, aunque no premeditadamente, sino que nuestro corazón nos puede engañar. Y esto es tan grave que personas que están por años en las iglesias pensando que son cristianos, pueden no serlo. Y si esto nosotros no lo tenemos claro, no vamos a estar enfatizando suficiente en la amonestación de Pablo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, una iglesia que no está bien de salud hace lo contrario, le asegura a todos de forma rápida que son salvos y nunca pone a nadie a dudar de su propia conversión. Una iglesia sana no es que, la idea no es estar atormentando a todo el mundo diciéndole que probablemente no son cristianos, pero la idea es hacer conciencia en aquellos que se podrían estar engañando a sí mismos de qué es realmente la conversión. Esa es la cuarta marca. Tenemos la quinta marca, que es el evangelismo. Una iglesia que no practica el evangelismo no es una iglesia sana, y una iglesia que tiene un concepto equivocado de lo que el evangelismo significa tampoco es sana. Hablábamos de iglesias en las cuales salir a las calles o a dar tratados o a evangelizar con ese método es algo exigido, y nosotros vimos que el cristiano evangeliza de forma personal constantemente. Cada vez que hay una oportunidad, hablamos de Jesucristo. Cada vez que hay una oportunidad, invitamos al pecador al arrepentimiento y a la fe en Jesús, en todas las situaciones de la vida. Pero entonces, una iglesia que no evangeliza no es sana, porque está mostrando que no tiene el deseo de compartir algo que Dios le ha dado. Y nos pondría a pensar y a dudar si en verdad ha recibido algo de Dios. Yo quise poner un ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes de un doctor, o aunque no fuera doctor, cualquier persona que descubre cuál es la cura para el tan temido cáncer? Sabemos que hay cáncer de todas las clases y todos nos morimos de algún tipo de cáncer. Pero, ¿qué pensarían de una persona que sí tiene la cura, que ha averiguado en sus investigaciones qué evita el cáncer y qué lo elimina, y no comparte esa información? Tal persona sería la persona más detestable, más egoísta, porque ¿de qué provecho tiene que él sepa si no quiere compartir con nadie más, habiendo tantos otros sufriendo las consecuencias del cáncer? Entonces, eso podemos aplicarlo a una iglesia que no evangeliza, una iglesia que tiene en la Biblia la solución para ese pecador que vive y que va rumbo a la condenación merecida, y que no quiere ir y decirle al pecador la buena nueva de que en Jesucristo hay salvación y qué es lo que Dios pide del pecador. Es una iglesia enferma, o una iglesia falsa probablemente. La sexta marca fue la membresía de la iglesia. Nosotros vimos los requisitos para ser miembro de una iglesia, pero entonces la pregunta que podría surgir es, ¿puede un cristiano verdadero permanecer sin unirse a una iglesia indefinidamente? La respuesta la encontramos en la Biblia, en Romanos 12 y en otros versículos, pero solo para recordar, nosotros como cristianos somos miembros los unos de los otros. Si una persona profesa fe en Jesucristo
pero no se une a otros que también aman a Jesucristo, ¿cómo va a ser real en su vida el que es miembro los unos de los otros? Sería un miembro, una oreja suelta, una mano suelta que camina. No, nosotros funcionamos unidos a los demás. No existen orejas sueltas, ni manos sueltas, ni pies sueltos, sino que nosotros como asamblea local funcionamos, cada uno con los dones que Dios le dio, cada uno, como somos miembros los unos de los otros. Habíamos visto en esa ocasión, si alguno está en dolor, todos se duelen y procuran ayudar. Si alguno está en alegría y se goza, todos se gozan con él. Y si eso no existe, no hay un cuerpo. No hay forma de nosotros vivir el cristianismo aisladamente, excepto en una época de terrible persecución en la que no pudiera haber oportunidad de reunirse a guardar el mandamiento del Señor, porque sería ilógico que el Señor mande a hacer algo y nosotros pensemos que somos cristianos y deliberadamente nos negamos a cumplir un mandamiento, ese o cualquier otro, pero en particular con respecto a esta marca. Entonces, eso nos hacía revisar más claramente cuál es el concepto de iglesia que aprendemos en el Nuevo Testamento, de iglesia local. Tal concepto no estaba claramente en el Antiguo Testamento. Debemos entender que la revelación de Dios es progresiva. Conforme avanzó la historia, fue más clara y más clara la revelación de Dios. Una vez que la revelación es completada con su Hijo Jesucristo, que nos trae la luz y la verdad, entonces aparece el concepto de iglesias locales. Cada iglesia local tiene que funcionar como un cuerpo en Cristo, como una familia de Dios, fundamentada en la doctrina apostólica. Y esa asamblea de los llamados es una asamblea independiente. Entonces, la fe y la práctica de la iglesia tiene que ser realizada por nosotros en conjunto. Yo solo no puedo ser iglesia, tengo que unirme a otros que aman a Cristo también. La séptima marca que vimos fue la disciplina. Entonces, una pregunta que podría parecer ridícula, pero surge sobre prácticas que en el pasado alguna iglesia tuvo. Que si es cierto que los que están en disciplina tienen que sentarse aparte en una iglesia. Bueno, hermanos, esto nos hace reflexionar cómo los seres humanos a veces supongamos que con buenas intenciones nos salimos del modelo bíblico. La iglesia que haya practicado tal cosa, puede que cuando implementó tal práctica pensaba que era algo correcto o que iba a servir de algo, pero no tenemos en la Biblia una ordenanza al respecto de que esa separación sea sentarse en otra banca. Lo que sí tenemos es una clara enseñanza desde el Antiguo Testamento de que el leproso era puesto aparte por su inmundicia. Ahora bien, en esa ilustración sí es necesario que haya un apartamiento de la iglesia de aquellos que, llamándose cristianos, viven como impíos. Entonces el apóstol Pablo les dice: yo les dije a ustedes que no es que no tienen que relacionarse con los borrachos, fornicarios, avaros, maledicientes, etcétera, todas las cosas que él dice ahí. No con los de este mundo, sino que cuando alguno, llamándose cristiano, viva como un inconverso, de ese hay que apartarse. Pero ese apartarse no significa simplemente tener sería una interpretación para mí muy simple, tener banca de los que están en disciplina, de los que se comportaron como impíos, porque es un estilo de humillación que se está tratando de hacer con la persona, me imagino que con el ánimo de hacerle reflexionar. Pero entonces, volviendo a la pregunta, no hay bíblicamente una ordenanza o una instrucción al respecto de hacer tal cosa. Lo que hay es que si la persona es impenitente
y no acepta el consejo de esa persona, nos vamos a apartar, no vamos a tener cercanía con él, vamos a orar que el Señor haga la obra y lo traiga de veras a la conversión. Y estamos hablando entonces del caso del impenitente, del que ha pasado todo el proceso de disciplina y no ha recibido esas exhortaciones para cambiar. Pero si un hermano que cae en pecado es confrontado y el hermano se arrepiente y muestra frutos de arrepentimiento, no es nada más decir lo siento, sino muestra que se duele de haber ofendido a Cristo y a su iglesia, nosotros tenemos que recibirle como hermano, porque no, todos nosotros caemos de múltiples maneras. La octava marca es discipulado, y entonces discipulado se refería al crecimiento del cristiano. En esta lección habíamos visto algo muy terrible e importante, que la característica de los que están vivos es crecer. Habíamos visto la ilustración de que un niño que no crece sería algo espantoso para cualquier padre o madre. Notar que su niño nació y ya tiene 3 meses y está del mismo tamaño de cuando nació. Entonces, lo natural es que haya crecimiento, pero para que haya crecimiento tiene que haber alimento. Entonces, el cristiano verdadero primero anhela alimentarse, tiene hambre y sed de justicia, y con ese alimento comienza a crecer espiritualmente. La idea entonces surge de esta duda. ¿Qué hacer cuando la gente no quiere recibir el discipulado? Muchas iglesias están enfrentando esto. Entonces, el grupo de liderazgo comienza a idear y a quebrarse la cabeza con cuál método implementar para que la gente quiera venir al discipulado, para que la gente se interese en estudiar la Biblia. Entonces, por ese interés, que es un interés benigno, hacer que las personas estudien la Biblia, muchos han tropezado utilizando métodos incorrectos para atraer a las personas. Diversos métodos, algo más entretenido, algo que le guste a las señoras, entonces lo hacemos aparte. ¿Qué quieren señoras aprender? Vamos a traer entonces una profesora de algo que les va a enseñar. Y entonces ahí vamos de una vez a meter un poquito de discipulado. Jóvenes, ¿qué es lo que les gusta? Y entonces vamos a tratar de agradarles, y ahí una vez que los logré pescar un poquito, voy a tratar de enseñarles de la Biblia. Tal cuestión es muy incorrecta, porque la persona que no quiere que le discipulen, que no quiere aprender, lo que está mostrando es que no es cristiano. Lo que una persona que asiste a las iglesias pero no quiere ser discipulado muestra es lo que quiere de la religión cristiana, es la parte fácil y externa, que es asistir a una iglesia para aplacar mi conciencia de que ya estoy cumpliendo con un mandamiento de congregarme, pero no está aprendiendo, no viene con la actitud: enséñame, Señor, te necesito en la vida, necesito de sabiduría que solo viene de tu santa palabra. Entonces, por eso era que es tan necesario saber los puntos anteriores, la conversión, quienes deben ser llamados como miembros de la iglesia, etc. Entonces, para los que puedan llegar, para los que puedan tener este afán, sobre todo líderes en las iglesias, yo recibo muchas preguntas, solicitudes de personas en otros países que mandan a decir: ¿no tiene algún material especial para los jóvenes? Quisiera dar algo en mi iglesia para los jóvenes. Y ellos están enfatizados en que piensan que ese material tiene que ser muy especial, muy diferente. ¿Sabe cuál es el material que los jóvenes necesitan? Aquí está la Biblia, es el Evangelio. ¿Sabe cuál es el material que necesitan las señoras? El Evangelio de Cristo, que está aquí en la Biblia. Y los señores y todas edades, lo que necesitamos es el Evangelio de Jesucristo. La novena marca que vimos era la marca del liderazgo bíblico.
Como les decía, esto, gracias al Señor, ha provocado que eventualmente vamos a tener una serie de estudios bíblicos para estar más firmes en cuanto a lo que dice la Biblia al respecto del liderazgo. Y el liderazgo que la Biblia enseña es una pluralidad de ancianos. Esto lo que significa es que un hombre solo no gobierna la iglesia de Dios. Un hombre no es autoritario sobre la iglesia de Dios, sino que hay una pluralidad, es decir, varios que en conjunto, en oración y en estudio profundo de las Escrituras, dirigen al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene ante Dios la responsabilidad de elegir líderes que tengan las características y calificaciones que la Biblia manda. Esta marca es tan importante porque hoy en día los líderes de las iglesias están siendo elegidos y están siendo puestos en sus cargos por otras razones que no son las que la Biblia autoriza. Entonces, típicamente alguien que sepa hablar, que tenga buena presencia, que se lleve bien con los demás, que tenga buenas relaciones personales, ya es un candidato a líder. La Biblia nos dice claramente en las epístolas a Timoteo y a Tito qué es requerido de los ancianos. Es todo un estudio, pero tiene que cumplirse esos requisitos. Entonces, y ahí surgió la pregunta: ¿pueden las mujeres ejercer el cargo de pastoras? El estudio bíblico serio de las características que Dios pide nos muestra que no es así, y que nosotros no podemos doblar las reglas que Dios ya ha impuesto. Lo mismo en el hogar y lo mismo en la iglesia. En los hogares, en las casas en los que se quebrante el modelo bíblico, vamos a tener hogares disfuncionales con serios problemas, porque la madre no está dispuesta a realizar la función que Dios le otorgó como esposa, madre, ama de casa. El esposo no está dispuesto a hacer su función que Dios le da como proveedor, protector de su hogar, instructor, guía espiritual. Un hogar, estoy poniendo el ejemplo porque es muy cercano, un hogar que quebrante lo que ya Dios asignó como roles va a ser un hogar en problemas graves. Lo mismo una iglesia. Si quebrantamos aquellas directrices que Dios nos dio para quienes deben ser líderes y ponemos como líderes en las iglesias nada más personas que nos caen muy bien, que hablan muy bonito, entonces estamos quebrantando el mandamiento del Señor, porque Él nos dio específicamente las características. Entonces, el apóstol, cuando habla de los que anhelan obispado, dice que eso es algo bueno, pero, y él pone entonces esa condición: los que anhelan obispado deben procurar tener las características, y si no las tienen, trabajar en ellas hasta llegar a ser obreros aprobados por el Señor. Estas son las 9 marcas que nosotros estuvimos viendo, y estas son las conclusiones y las preguntas que surgen al respecto de esto. Pero tengo otras pocas preguntas que surgieron, sobre todo de hermanos que han visto el material no por internet, ni siquiera de personas que estuvieron con nosotros aquí viéndolo, sino por internet, enviaron sus preguntas. Y entonces uno de ellos preguntó: ¿cómo responderle a alguien que dice yo tomo lo bueno y desecho lo malo? ¿Por qué surgió esto? Porque él vio algo en su iglesia probablemente que no está bien. Entonces, al hablar con alguien, con algún hermano de la iglesia o algún líder o algún hermano de la iglesia, un miembro, tal cuestión en nuestra iglesia no está bien, ¿qué hacer? Entonces el otro responde: yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Veremos por los siguientes versículos que esa es una respuesta fácil de irresponsabilidad. Lo que se quiere evitar es confrontar que yo tengo algo que hacer al respecto de lo que está mal. Lo más fácil en mi caso es decir esto: yo desecho lo malo y tomo lo bueno,
aunque lo bueno sea así de mínimo. Pero entonces vamos a leer de cuál versículo se están tomando los que dicen esto. Primera a los Tesalonicenses 5:21 nos dice esto. Para que veamos que muchas veces, es más, son muchísimas veces las que yo me he topado con personas que acomodan los versículos a lo que es más conveniente a ellos. Entonces, están buscando en la Biblia permisos para vivir como viven. Primera a los Tesalonicenses 5:21 y 22 dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero en el 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Qué interesante, ¿verdad? Que el primer versículo, como parece más conveniente, sí lo tomo, y el segundo no lo tomo. La Biblia nos está diciendo primero que hay que examinar todo. Es decir, nuestra actitud en la vida es de discernir. No vamos a ser como esponjas recibiendo todo lo que se nos mande a nuestra mente y a nuestros sentidos, sino que todo lo vamos filtrando, examinando. ¿Cómo examinamos? Con la Biblia. Y si hay algo bueno en lo que estamos, vamos a retenerlo. No se trata de que si yo iba a una iglesia y por X motivo salí de esa iglesia, ahora para mí esa iglesia es lo peor del mundo y solo hablo cosas malas de ella. No, si algo había bueno ahí, si algo aprendí, debo retenerlo. No significa que yo salgo y ahora desecho todo lo que estaba ahí. Eso es lo que el texto podría decir más apropiadamente. Pero me interesa el 22 porque el 22 nos lleva a una responsabilidad. Absteneos de toda especie de mal. Entonces, como miembro de la iglesia, la persona que se da cuenta que hay algo que no está bien, no puede callar y no puede ignorar esa situación porque hay algo malo y él no se está absteniendo. Vamos a ver lo que dice primera Timoteo 5:22. Voy a explicar un poquito el contexto de lo que está hablando el apóstol al pastor Timoteo. Dice, primera Timoteo 5:22 dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esa imposición de manos de la que está hablando el apóstol es precisamente la imposición que se hace sobre los que van a ser ordenados como ministros. La práctica de la imposición de manos para dar la autoridad a ministros es bíblica, hermanos, y así debe hacerse. Tenemos el ejemplo en los Hechos y en las epístolas. Pero entonces, cuando Pablo le dice, no lo haga con ligereza, ¿qué es lo que quiere decirle? No vaya usted a cometer el error de delegar el cargo que viene de Dios, esa autoridad del ministro, en alguien que no es digno, que no cumple, y después le dice algo importante: no participes en pecados ajenos. ¿Qué estaría haciendo esa persona cuando, sabiendo que a esa persona a la que están delegando la autoridad como ministro del Señor no cumple? Está participando de su pecado. Supongamos, no es un hombre irreprensible, no es un hombre de una sola mujer, es un hombre dado al vino, es pendenciero, como todas las características que vemos, con solo alguna de ellas es dado a pleitos, es una persona de carácter irritable. Entonces está participando y él le dice: no participe de esos pecados, porque ese pecado va a ser suyo ahora. Usted está callando lo que sabe que no debería callar. Entonces, con estos versículos vemos que no es simplemente de que voy a ir a una iglesia pensando, tomo lo bueno y rechazo lo malo, para no tener ninguna responsabilidad, ni involucrarme, ni dar, como debería ser, mi opinión al respecto de lo que está mal. Callar lo que está mal es tan grave que vea lo que dice en segunda de Juan 1:11, con respecto a la doctrina, es más importante de lo que nosotros pensamos. Hay gente que le da más importancia a un evento que sucede, como un malentendido, como
algo del quehacer cotidiano, de las relaciones entre las personas. Claro, eso daña a veces nuestros sentimientos, pero es mucho más importante la parte doctrinal. La Biblia nos dice en 2 de Juan 1:11, voy a leer desde el 10 para que vean: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, número uno, tenemos que entender que creer herejías es una mala obra. Entonces, si yo no enfrento el error, si yo estoy en una iglesia donde se está predicando error y yo no enfrento esto, yo estoy participando de esas malas obras. Debemos comprobar todo. La Biblia dice en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Repito, lo más fácil, lo más cómodo para nosotros es venir a la iglesia, sentarnos, aplacar nuestras conciencias orando un poco y cantando. Y si vemos que hay algo que no anda bien, y si vemos que el pastor está predicando algo contrario a la Biblia, voy a quedarme callado y sigo yendo, porque ahí hay un muy buen compañerismo en la iglesia, etcétera. Muchas otras justificaciones y excusas que ponemos para no meternos en el problema de enfrentar el error. Ahora bien, esto no debe llamarnos a hacer divisiones. Si aquello que nos separa de la iglesia en donde estamos asistiendo no es una doctrina esencial del Evangelio, podemos seguir en comunión con ellos hasta que el Señor, a través de ayuno y oración, nos mueva a una iglesia que Él tenga para nosotros. Cambiarse de iglesia no es una decisión de hoy para mañana. Me peleé con un hermano, ya de hoy en 8 voy a otra iglesia. Eso es inconcebible. Sino que cuando el Señor ponga en el corazón de alguien que necesita buscar otra iglesia, porque ve que en esa iglesia lo que hay de discordancia, lo que no estamos de acuerdo es esencial y grave, entonces, después de haber orado y ayunado al Señor, Él le va a dirigir a otra iglesia. Pero si no es así, si no es algo esencial, si no es algo, entonces Dios le manda a trabajar en esa iglesia por el mejoramiento de esa iglesia. A veces no es posible, y entonces se va a dar la necesidad de ruptura. Pero no son decisiones que se toman fácilmente. Nosotros debemos comprobar lo que agrada al Señor. Las razones por las cuales las gentes van a las iglesias son tantas, tan diversas. Ahí van mis amigos, entonces voy yo. Ahí va mi familia, entonces yo voy ahí. Pero no hay convicción, porque la iglesia no tiene el concepto correcto de iglesia. Nosotros somos una iglesia porque estamos unidos en una alianza, en un pacto, porque creemos lo mismo con respecto a Dios, con respecto al Evangelio, con respecto a las Sagradas Escrituras, y eso nos une. Si eso no es así, no podemos funcionar como una iglesia. En la última, dimos como apéndice de esta serie, después de la 9ª marca, una sugerencia que di yo con respecto a considerar que toda iglesia sana debe procurar un estilo de culto lo más apegado a las Escrituras posible. Entonces, mi enseñanza fue estudiar el principio regulativo. El Dios que adoramos no lo podemos adorar según nuestras imaginaciones ni nuestras intenciones. Al ser buenas nos justifican. Las mejores intenciones, si se apartan de lo establecido por la Biblia, son rechazadas por Dios. Eso estuvimos viendo. Entonces de ahí surgió en este hermano que mandó la pregunta, decir, ¿deben permitirse los actos cívicos en el culto? Porque recientemente hubo una festividad patria, y entonces
En cierta iglesia no pudo haber culto porque tenían una actividad patria programada en otra fecha y no se pudo hacer, entonces el domingo se tomó para hacer la actividad cívica, los bailes típicos y otras cosas. Es impresionante cómo el Señor primero nos va enseñando para nosotros a través de la Biblia y de la experiencia poder responder a algo así, porque precisamente yo estuve en un caso así. A veces las intenciones, vuelvo a decir, son las correctas, pero quebrantan el mandamiento de Dios, y tenemos que recordar las palabras de Samuel que le dijo a Saúl: ¿se agrada Dios tanto en los sacrificios como en que se obedezca a la palabra de Jehová? La excusa de Saúl para hacer lo que hizo, quebrantar el mandamiento de Dios, es que vamos a ofrecer sacrificios a Dios de todo este ganado. Y él le dice: Dios no se agrada de nada de eso. Dios se agrada de que usted obedezca lo que Dios mandó. De eso es de lo que se agrada a Dios. Entonces yo participé también en el pasado en una iglesia en la cual, con la intención de que hubiera mejor patriotismo entre los miembros de la iglesia, porque parecía que no había ese sentimiento patrio, entonces se hacía antes del culto, o más bien lo primero que se hacía en el culto era el saludo a la bandera. Entonces estaba la bandera y se hacía el saludo que se hace, que nos enseñaron en las escuelas. Como les repito, la intención puede ser buena, pero estamos pasándole por encima al principio que regula la adoración. Nosotros podemos enseñarle patriotismo a nuestros niños y es más, recitar la tal promesa a la bandera no es patriotismo. Nos estamos yendo por cosas muy simples, pensando que el respeto a la bandera es ser patriótico. Ser patriótico es cumplir con las leyes, ser un buen ciudadano en todo el sentido de la palabra. Pero a veces somos tan simples que pensamos que eso nos hace buenos ciudadanos, y como los cristianos tienen que ser buenos ciudadanos, entonces vamos a incluir en el culto el saludo a la bandera. No se puede, porque el principio regulativo nos dice: a Dios se le adora solamente como Él lo ha establecido. Entonces es un error, sea cual sea la intención. El culto debe tener solamente los elementos prescritos en la Biblia, para los cuales tenemos que tener una justificación, y los estuvimos viendo en su oportunidad. El centro del culto bíblico es la palabra de Dios, pero también hay cánticos y salmos, himnos, también hay oraciones rogativas, también hay comunión unos con otros, también hay la celebración de la cena del Señor. Todo eso es un culto. Cosas adicionales a eso no deberían incluirse en un culto. Y al respecto de lo mismo, tristemente, incluso en iglesias que en internet he visto, que se denominan reformadas. Por eso es importante decir esto, para que nunca pensemos que el nombre de una iglesia me va a identificar necesariamente la clase de iglesia que es, si es sana o no. Nosotros acordamos un nombre para nuestra iglesia procurando identificarnos con ciertos principios bíblicos y con ciertos principios históricos y con la teología de ciertos hombres de Dios. Esa es nuestra intención. Pero hay otros quienes también toman un nombre parecido y no están dispuestos a vivir con respecto a los principios bíblicos que nosotros creemos. Entonces, por decirles algo, vi una iglesia en internet, supuestamente confesional, que tiene dos cultos. Uno para los jóvenes, con la tendencia moderna, y otro para los mayores, con la tendencia tradicional y conservadora. ¿Qué están intentando hacer? Están intentando agradar a los hombres. Ni al adulto mayor ni al joven tengo que yo agradar. Nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Y la intención de los que vienen a la iglesia es adorar a Dios y darle gloria y honra como Él lo merece en la hermosura de la santidad. Dos cultos le están proponiendo algunos, porque no quieren que las personas que quieren otro estilo de culto se vayan de la iglesia. Entonces vamos a hacer un culto como a ellos les gusta hacer culto. Igual quebranta el principio regulativo. Entonces, ¿qué ocurriría con una iglesia que de veras hace dos cultos? Son dos iglesias,
Es que la palabra misma iglesia nos dice lo que significa. Es una asamblea de los que han sido llamados y convocados. Y si en esa iglesia hay un culto a las 8 de la mañana y otro a las 11 de la mañana, y los de las 11 de la mañana nunca se reúnen con los de las 8, esos son dos iglesias. No es una iglesia que se reúne en dos horarios. La iglesia del Señor se reúnen todos juntos, convocados por el Señor. Y el último, para terminar, ¿es la iglesia aburrida? ¿Quiénes podrían tener este concepto de la iglesia? ¿Es la iglesia aburrida? Realmente la pregunta, decía un hermano llamado Donald Whitney, la pregunta no debería ser si la iglesia es aburrida. Deberíamos preguntar, ¿considera usted que adorar a Dios es aburrido? Porque eso es lo que se viene a hacer en la reunión de la iglesia, adorar a Dios. Los que piensan que nuestra reunión que hacemos de culto a Dios es aburrido y tenemos que modificarlo para que no sea tan aburrido, tienen una mentalidad centrada en el hombre. ¿Para quién es aburrido esto? Le voy a decir para quién. Para el que no ha nacido de nuevo. Es aburrido para el que no se regocija en estudiar la Biblia. Es aburrido para el que no puede expresarle a Dios agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Y como habíamos visto en la clase de principio regulativo, Dios como creador, Dios que hizo todas las cosas, Dios como redentor. Jesucristo se hizo como nosotros, nos salvó, nos redimió. Y el Espíritu Santo que ilumina y da vida nueva a los pecadores. El que no entiende eso puede ver la iglesia aburrida, y podemos hacer cambios en la iglesia para que esa persona no se aburra. Pero eventualmente se va a aburrir y entonces va a haber que hacer otro cambio más. Y esa es la razón por la cual las iglesias cambian constantemente, porque el ser humano se aburre y hay que inventar algo para que no se aburra. Pero si esa persona es redimida por la sangre de Cristo y tiene el Espíritu Santo de Dios, se va a regocijar en adorar al Dios único y verdadero. Hermanos, que el Señor, que es el único que puede, por medio de su Espíritu Santo, aplique todos los conceptos bíblicos que hemos estudiado en esta serie para la gloria de su nombre, para la edificación de su pueblo que está esparcido en toda la tierra. Que el Señor les bendiga.